El Eterno les bendiga, hermanos. Quiero hablarles de un pueblo insensato. En la Escritura nos habla de 5 vírgenes insensatas que no tienen aceite, que cuando llega el esposo, ellas van corriendo y le dicen que le abran. Y él le dice, yo no las conozco. También vemos a otros en Mateo 7 que van también donde el maestro y le dice, pero si predicamos, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas, en tu nombre lo hicimos. Y él le dice, pues no los conocí, no los conozco, porque para conocerle a él es a través de su espíritu. Hay que adorarle en espíritu y en verdad, y el espíritu los guía a toda verdad. Pero un pueblo que hoy ha olvidado su ley y que de hecho va contrario a la ley. Y de la misma manera que hoy se están levantando en contra de los que el Abba nos ha dado esta verdad, que es basada en su palabra, no en pensamiento humano, porque vamos a ir a las Escrituras. También nosotros nos vamos a levantar a traer la verdad, porque este es un pueblo insensato que va a pasar por un tiempo de gran tribulación porque no quisieron escuchar el mensaje. Apocalipsis 7 nos habla de un pueblo de toda raza, lengua y nación, una multitud. Esta multitud corresponde a todas las características de Efraín, que en Génesis 48, ¿verdad? Esos hijos de Israel, donde Jacob le da la bendición y los adopta como sus hijos, le dice que esa descendencia, esos hijos que saldrían de Efraín, el hijo de José, formarían la multitud de las iglesias gentiles, las naciones. Entonces el Abba ha levantado a un remanente para darle esta verdad, pero ellos la rechazan. Pero es necesario que el mensaje sea predicado aunque ellos se vayan en contra, porque están en contra de la verdad. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces están transgrediendo la ley. Esos son caminos de iniquidad, caminos torcidos y apostasía. Cuando ellos vienen donde Yeshua en Mateo 7, que le dicen que ellos habían hecho todo esto. Ellos van reclamando de que, mira, yo prediqué, duré tantos años, fui pastor, fui rabino, fui apóstol. O sea, cuando ellos vienen como a traer su currículum y lo que yo hice, sus obras, ¿verdad? Que ellos pensaban que tenían riquezas espirituales, que habían alcanzado la plenitud, y muchos que consideran pues las riquezas temporales del mundo como bendiciones de Elohim, pues le vienen a reclamar, pero es que espérate, aquí hay una equivocación, nosotros pues hemos hecho bastante en tu nombre, ¿y qué pasó? Entonces ahí él le dice que ellos eran hacedores de iniquidad, transgresores de la ley. Si lo buscamos en el griego, eso es lo que dice. Entonces, si transgredir la ley es pecado, pero ellos dicen que no tienen pecado porque ya Jesús pagó por ellos, pero la Escritura dice otra cosa. Entonces, vamos a analizar la profecía de este tema que está en Oseas capítulo 12. En el verso 8, aquí está la condición de Efraín, de la iglesia de hoy, entre todas las naciones, que de hecho en el verso 6 le dice, vuélvete, arrepiéntete, conviértete a mí, y dice, vuélvete a tu Elohim, guarda misericordia y juicio, y en tu Elohim confía siempre. Le está haciendo un llamado, siempre le está llamando. Entonces, en el verso 8 dice que su pueblo, su iglesia hoy, ¿verdad? Esta multitud de toda raza, pueblo, lengua y nación de Apocalipsis 7, dice así, ciertamente he enriquecido, yo tengo de todo. He hallado riquezas para mí. Nadie hallará camino torcido en mí. Mi doctrina no está torcida, no hay iniquidad en mí. ¿Y qué fue lo que Yeshua le dijo? Transgresores de la Torá, hacedores de iniquidad. Iniquidad es caminos de error. Entonces, él dice, yo tengo de todo, a mí me va bien. Yo tengo riquezas, yo tengo títulos, teologías, muchos libros que he estudiado. Tengo todas las Biblias, me sé el hebreo, puede venir con todo. Sin embargo, él piensa así y que no tiene pecado en todas sus obras. Aquí lo dice, ni pecado
hay en todo mi trabajo que yo hago para ti. Por eso van y le dicen, mira, yo hice. O sea, nunca pensaron que realmente estaban caminando en caminos de iniquidad, torcidos y de pecado, transgrediendo la Torá, la ley, la instrucción divina. Por lo cual esto le provoca a Elohim amargura. Y lo dice en el verso 14. Efraín, iglesia, pueblos, ¿verdad? Raza, lengua, nación, me ha provocado con amargura. Yo haré recaer sobre ellos la sangre que ha derramado y Adonai le pagará su oprobio. Entonces, ahora, ¿qué fue realmente lo que detonó este juicio? Realmente decir que no ha pecado. Cuando alguien no puede reconocer su pecado, eso es lo que trae el juicio sobre su pueblo, porque si no se arrepiente, no puede alcanzar la misericordia. Y Elohim pues lo pone en una situación de tribulación y de angustia por amor, para salvarlo porque lo ama. Incluso en el capítulo 13, verso 12 dice, atada está la maldad de Efraín y su pecado está guardado. O sea, él no lo ve, porque el enemigo lo ha cegado. Hay demasiada ceguera espiritual hoy. Y por eso dice verso 13 que dolores de mujer que da a luz le vendrán, el tiempo de la tribulación. Y luego dice que él, por misericordia, porque lo ama, Elohim lo ama, lo va a redimir y lo va a librar de la muerte. Lo dice el verso 14. Ahora, vamos a ver este Efraín en las congregaciones de Apocalipsis para que usted vea que dice exactamente lo mismo. Pues Yeshua le dice que él conoce sus obras. Mira, esas obras que tú dices que no hay pecado, no hay iniquidad en ti, que tú estás bien, ¿sabes qué? Y tú estás diciendo que tú eres rico. Dice, verso 17, porque tú dices, fíjense, tú dices, es de tu boca que sale. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí es que Yeshua le dice, eso es lo que tú dices, pero mira, la realidad de todo esto es que esas doctrinas que tú tienes, esas riquezas que tú crees que son bendiciones mías que te han llegado, todo eso que tú tienes no sirve absolutamente de nada, porque tú has transgredido mis mandamientos. Y lo que has predicado en tus altares es engaño. En el libro de Oseas dice que arco engañoso es Efraín y que ha multiplicado altares, púlpitos para pecar y hablar mentiras contra él, y que él no ha recibido la corrección, pero que lo peor que ha hecho es que él ha dicho que él no ha pecado, y como tú no tienes pecado, ¿cómo te arrepientes? Sin arrepentimiento no puede venir una restauración. No es decir, mira, Jesús te ama, él te perdonó, o Yeshua te ama, él te perdonó. No, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión a Él, un regreso a Él, un teshuvá al Creador. Entonces, Él le dice, tú dijiste eso, que tú no tienes necesidad de nada, pero es que tú lo necesitas absolutamente todo. Tú lo quieres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esas son palabras de Yeshua. Y le dice, yo te aconsejo, te voy a dar un consejo, porque te amo, te voy a aconsejar. Compra oro, refinado en fuego. Está hablando de la palabra probada, limpia, refinada, las pruebas. Y dice, para que sea rico, estas son las verdaderas riquezas, las que tú necesitas. Vestiduras blancas para vestirte. Por eso la gran multitud de Apocalipsis 7 lava sus ropas y las deja blancas. Dice que están vestidos de blanco, pero tuvieron que ser procesados y refinados en el fuego. Y dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque ante el mundo, estos cristianos que tienen multitudes, ¿verdad? Que hablan incluso en contra de uno, en contra de la Torá, ellos no creen que han pecado. Ellos creen que no hay iniquidad ni pecado en sus obras. Y ellos realmente se le va a mostrar, si ellos no hacen esto de buscar ese oro refinado en fuego antes de que llegue el castigo, pues ellos serán puestos en vergüenza. Serán avergonzados y se mostrará que no tienen nada, que están desnudos y no están vestidos apropiadamente para las bodas. Y le dice, unge, unción, ojos. Entonces, unción, aceite, ¿verdad? Espíritu Santo, ojos, visión espiritual para que tú puedas ver, para que veas la verdad.
Y dice, para que veas, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. En el verso 19 dice, yo reprendo y yo castigo a todos los que amo. Se lo hace por amor. Este castigo, esta reprensión es por amor para salvar a su pueblo. Por eso vemos esta gran multitud de toda raza, lengua, nación. Y le dice que sea celoso de la verdad, conoce, adquiere la palabra, compra de mí, adquirir la verdad, que tú serás procesado, serás limpio y podrás ver. Entonces podrás vestirte con las vestiduras para entrar en las bodas del Cordero. Y dice, arrepiéntete, le manda a arrepentir. Y bueno, ya sabemos, si hay alguno que tiene ojos para ver, oídos para escuchar este mensaje y analizar estas palabras, orará y pedirá a Elohim, no será orgulloso en su propia opinión de pensar que sí, que lo tiene todo, que ese pastor es el que tiene la verdad, sino que va a la palabra y verifica que son las mismas palabras. ¿Y quién es Efraín? Pero espérate, Efraín se va a salvar, porque ahí lo dice, que lo va a redimir. Porque cualquiera dice, no, pero ese Efraín, eso es del pasado. No, eso no es del pasado, eso es del futuro. Porque Efraín es pueblo, raza, lengua y nación, Apocalipsis 7. Ahora, vamos a ir al punto donde Efraín o iglesias cristianas de hoy, vamos a llamarle así, dicen que ellos no han pecado, que ya Jesús pagó por ellos y que ellos no tienen nada que hacer. En Jeremías capítulo 2 pasó algo muy similar y lo podemos aplicar al día de hoy. En el verso 30 dice, en vano he azotado a vuestros hijos, a los hijos de Israel. ¿Por qué él ha azotado? Él ha tratado, ha hablado, lo ha puesto en situaciones difíciles. Pero no, ellos no hacen caso. Y dice, no han querido recibir mi corrección. O sea, no se han querido volver. Y dice en el verso 31, oh generación, atended vosotros a la palabra de Adonai, atended a la Torá de Elohim, a la palabra, a la Dabar, atiendan, pónganle atención. ¿He sido yo un desierto para Israel? O sea, ¿no le puedo yo dar la palabra que los haga nacer de nuevo, que los haga vivir, que sean obedientes a mí? ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de tiniebla? ¿Hay alguna maldad en mí? Y le dice en el verso 32, ¿se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo, fíjese, completo, se ha olvidado de mí por innumerables días. Y aquí cuando dice innumerables días, estamos hablando de siglos. Se han olvidado, le han desconocido. Creen que le conocen, pero no le conocen. Por eso las vírgenes insensatas pensaban que le conocían, pero él le dijo, yo no te conozco. Por eso aquellos que predicaban en su nombre, él le dice, yo no los conozco. Entonces creen conocerle, el enemigo les ha engañado, lo ha llevado por caminos torcidos, él le ha castigado, él le ha reprendido para que se vuelvan a él y reciban la corrección, pero este pueblo está duro de servir. Al contrario, se van en contra del que reprende, al que Elohim está enviando, simplemente para que vayan a las escrituras, porque lo que le estamos pidiendo es que vayan y analicen y oren, pero el orgullo mismo y la soberbia no les deja. Y otros, por comodidad, porque se alimentan solamente de lo que dice el pastor, no buscan ni averiguan. Entonces, él le dice, pues es la Virgen, se va a olvidar de su atavío. O sea, ¿dónde están tus vestidos? O sea, ahí están, yo te redimí. ¿Por qué tú no limpias tus vestidos? ¿Por qué no te dejas corregir para lavar las vestiduras? Porque sin santidad nadie le verá. Y la santidad dice que son las obras justas de justicia en la Torá, en la ley de los santos, dice el libro de Apocalipsis. Entonces no podemos, no, es que no es por obra. ¿Cómo que no es por obra? Si Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Que la fe sin obra es muerta, que tenemos que caminar en la obediencia. Que no escuchemos a estos pastores por más vistas que tengan y por más multitudes que les sigan, que vamos a la palabra, que este es el tiempo de estudiar y escudriñar. Entonces,
le dice en el verso 34, aún en las faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas, él está diciendo todo el pecado, pero mire lo que él le dice en el verso 35. Mira, a pesar de todo lo que tú hiciste, y yo te quise corregir, te has olvidado de mí, has seguido por tus caminos de iniquidad, no has tenido vergüenza. Aún así, tú dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. La ira de Adonai. ¿Cuántos hoy no están esperando un arrebatamiento? Y sus vestidos están sucios. Y no piensan que van a tener que tomar un poco de la ira de Elohim. Él va a dar un poco de la ira, no las copas de la ira, de la tribulación, para que su pueblo en la tribulación le busque y se arrepienta y reconozca y entre en el pacto. Jeremías 31 dice, he oído a Efraín, iglesias, pueblo, he oído a mi pueblo que se lamentaba. Entonces, él le salva, pero él tiene que arrepentirse porque el pueblo, iglesia, ¿verdad? Entre todas las naciones, cree que no tiene pecado, que no tiene camino de iniquidad. Y todos van por caminos diferentes, que creen que son caminos de vida, pero son caminos de muerte. Entonces, él los va a hacer volver a través de la tribulación. La mayoría de ellos dicen que ellos no van a pasar tribulación. Pero ¿cómo van a entrar si no tienen vestidos? Si están desnudos. Como dice en el libro de Revelación, estás desnudo, compra de mí oro refinado en fuego. Entonces, luego le dice, tú dijiste que tú eres inocente y que la ira mía no está sobre ti porque tú eres muy bueno. Tú eres muy buena, muy bueno, tú eres muy santo, tú tienes 50 años predicando, 30, pero yo no he edificado esa casa. Esa casa, por más bien que tú la veas y que te parezca que está muy grande porque tú has enriquecido, realmente esa casa será desierta y destruida. ¿Por qué? Porque los vientos la van a destruir. No son edificadas sobre la roca que es la Torá. No han sido edificadas porque tú la has desechado. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, tú dijiste, no he pecado. Y que he aquí yo entraré en juicio contigo. O sea, la razón del juicio que viene es porque su pueblo no reconoce. Primero, no acepta la corrección. Él le ha castigado, pero ellos siguen igual. Pero peor, dicen que no han hecho nada, que no han pecado y que no viene la ira sobre ellos, que ellos están en paz y que ellos son el pueblo escogido. Y bueno, ahí usted se puede dar cuenta cuántas personas hoy usted le quiere hablar y corregirle sus caminos y no aceptan. Sin embargo, van a caer dentro de este juicio que viene. El juicio comienza por su casa. Ellos creen que no van a entrar en el juicio, pero la palabra es clarísima. En Apocalipsis 7, esa gran multitud de toda raza, lengua y nación es este pueblo. Efraín, los hijos de Israel, que están entre las naciones, entre todas las doctrinas desviadas de la Torá. Sencillo, aunque ellos no lo quieran aceptar, nosotros vamos a seguir hablando la verdad como es. Amén. El Abba les guarde y les bendiga, hermanos.